Año 1937. Orland, California, un pequeño y polvoriento pueblo rodeado de almendros e interminables campos de alfalfa. Los lugareños lo llamaban el pueblo de la miel por su abundancia de colmenares y su feria anual de apicultores. Pero ese año, la miel tenía el sabor del miedo. El primero en desaparecer fue Jonathan Bretto, profesor de botánica de Berkeley, un científico metódico, conocido por su investigación sobre especies de plantas raras. Llegó a Orland el 12 de junio de 1937. Según su correspondencia universitaria, pretendía investigar una inusual variedad de miel dorada y pegajosa producida en el colmenar de la familia Arrow. El profesor Vidal se alojó en el Orland Motor Lodge, un modesto establecimiento en la calle principal del pueblo. El registro del hotel indicaba que planeaba quedarse 2 semanas. Los registros del condado indicaban que había contactado inicialmente con Sarah Harrow por telegrama 3 meses antes, expresando su interés científico en las propiedades distintivas de la miel de Arrow. El 14 de junio, se observó a Riddle entrando en la propiedad de Arrow, ubicada a 6 kilómetros de los límites del pueblo. El profesor llevaba su equipo de investigación, microscopios, viales de vidrio y un cuaderno encuadernado en cuero. Esta observación provino de Honest Fletcher, un cartero que entregó un paquete en la granja vecina esa tarde. Cuando el profesor Vidal no regresó a Berkeley para la ceremonia de graduación del curso de verano, las autoridades universitarias contactaron con la oficina del sheriff de Orland. Los agentes visitaron el Motor Lodge y encontraron la habitación de Riddle intacta. Su maleta seguía llena de ropa para una estancia de 2 semanas. Su equipo de investigación no estaba. La gerente del hotel, Wilma Caulfield, informó haber visto a Riddle en el desayuno el 14 de junio, pero no después. Los agentes realizaron una inspección superficial de la propiedad de Arrow el 30 de junio. Cyrus Arrow, un hombre demacrado y con un estrabismo constante, declaró que Riddle había visitado la propiedad para recolectar muestras de miel, pero se marchó ese mismo día, mencionando planes para explorar las poblaciones de flores silvestres en las laderas cercanas. No se presentó ninguna denuncia oficial por desaparición. La universidad finalmente clasificó a Riddle como renunciante sin previo aviso, una designación administrativa que impidió una mayor investigación institucional. La segunda desaparición ocurrió 3 semanas después. Garland Tate, fotógrafo itinerante que documentaba la vida rural estadounidense para una exposición, desapareció tras pasar 2 días en Orland. El equipo de Tate, una costosa cámara Leica y un trípode, fue descubierto en su habitación del Orland Motor Lodge. Cabe destacar que una colección de negativos revelados permaneció en el cajón de la cómoda. Estos negativos, al ser examinados por los agentes del sheriff, mostraban el exterior del colmenar de Arrow. Varias imágenes mostraban a Sarah Harrow trabajando entre sus colmenas. Las fotografías finales capturaron una sección separada de colmenas, rodeada por una valla de madera con un letrero pintado a mano, sección real, prohibida la entrada. Estas imágenes aparecían ligeramente borrosas, lo que sugiere que fueron tomadas apresuradamente, posiblemente desde un lugar oculto. El automóvil de Garland Tate, un Ford Sedan de 1935, fue localizado en un camino de acceso de tierra a aproximadamente 800 metros de la propiedad de Arrow. El tanque de gasolina estaba vacío. Dentro de la guantera, los agentes encontraron un pequeño cuaderno con observaciones sobre Orland y su industria apícola, incluyendo la anotación: miel de Arrow, color dorado inusual, viscosidad extrema. Se atribuyen propiedades medicinales locales. Investigar la conexión con variedades silvestres. El Orland Gazette publicó un breve aviso sobre la desaparición de Tate el 25 de julio, indicando únicamente que las autoridades investigan el paradero de un fotógrafo viajero visto por última vez en las inmediaciones. No se mencionó ninguna conexión con la desaparición anterior del profesor Vidal en los registros públicos. El apiario Arrow ocupaba 15 acres de tierra heredados de Obadiah Harrow, quien fundó la propiedad en 1891. Cyrus Arrow, de 47 años, administraba la explotación junto con su hermana, Alva Harrow, de 43. Ninguno de los dos se había casado. Los registros del condado mostraban que vivían aislados y rara vez visitaban el pueblo, salvo para abastecerse de artículos esenciales. La explotación apícola de Arrow difería significativamente de otros apiarios locales. Mientras que la mayoría de los apicultores de la región mantenían instalaciones de libre acceso y participaban en la feria anual de la miel, los Arrow operaban con un secretismo inusual.
Su propiedad estaba rodeada por una valla alta construida con tablones de madera desiguales. La puerta principal lucía un letrero desgastado que decía prohibido el paso, peligro de abejas. La miel de Arrow nunca apareció en los mercados locales. Según los registros del correo, los Arrow realizaban sus negocios exclusivamente por correspondencia. Mensualmente enviaban paquetes de frascos cuidadosamente sellados a direcciones de toda California e incluso Nueva York. Estos envíos aumentaron considerablemente después de 1935, cuando comenzaron a circular rumores sobre las propiedades especiales de la miel. El residente local Otto Bergman, propietario de la tienda de comestibles de Orland, proporcionó el primer relato sustancial sobre la reputación de la miel de Arrow. En una declaración a los agentes del sheriff el 2 de agosto de 1937, Bergman relató: "Dicen que la miel calma los nervios como ninguna otra cosa. La señora Latten, de Chico, afirma que le curó el insomnio. El doctor Wilson se la recetó a 3 pacientes con trastornos nerviosos. No la venden abiertamente. Hay que escribirle una carta a Cyrus y él decide si se puede tomar un poco". El testimonio más significativo fue el de Harold Jenkins, un ex empleado que trabajó en el colmenar de Arrow durante 6 meses en 1936. Jenkins describió los inusuales métodos apícolas de Sarah Harrow. Mantenía colonias de crías separadas. No dejaba que nadie se acercara a ellas. Tenía una sección especial a la que llamaba la sección real, con colmenas de diferentes colores. Alimentaba a las abejas con una mezcla de plantas que preparaba en el taller. Esas abejas parecían diferentes, más grandes, con rayas doradas en lugar de negras. Jenkins informó además que Cyrus mantenía correspondencia frecuente con contactos en el extranjero y recibía paquetes que contenían lo que parecían ser especímenes de abejas de África y Sudamérica. Intentaba crear una nueva especie de abeja, declaró Jenkins. Decía que la abeja común estaba demasiado domesticada, demasiado debilitada por la intervención humana. Quería restaurar el vigor natural de la especie. Según Jenkins, dejó su empleo en Arrow tras sufrir múltiples picaduras de abeja que le causaron parálisis temporal en el brazo izquierdo. Arrow se negó a buscar asistencia médica y, en su lugar, se aplicó una cataplasma de su propia creación en la zona afectada. Jenkins se recuperó a los 3 días, pero despidió inmediatamente. La sección real del colmenar, visible desde el camino principal de acceso, albergaba 25 colmenas de construcción distintiva. A diferencia de las colmenas Langstroth estándar utilizadas en la región, estas estructuras contaban con cámaras adicionales y sistemas de ventilación diseñados por Sarah Harrow. El área estaba delimitada por una valla independiente con la señal de advertencia antes mencionada. Elva Arrow llevaba la correspondencia comercial y los registros financieros. Los extractos bancarios obtenidos durante la investigación posterior revelaron ingresos sustanciales por la venta de miel, aproximadamente $3,000 anuales, una suma considerable para un pequeño apiario durante la Gran Depresión. Mabel Clancy, una viuda de 62 años residente en Orland desde 1918, desapareció el 7 de agosto de 1937. Su ausencia fue notada inmediatamente, ya que la señora Clancy se desempeñaba como organista en la primera iglesia metodista y no se presentó a los servicios dominicales del 8 de agosto. La señora Clancy vivía sola en una modesta casa en el extremo oeste de Orland. Cuando los feligreses la visitaron, encontraron su casa sin llave y su sombrero de domingo sobre la mesa de la entrada, lo que indicaba que se había preparado para asistir a los servicios religiosos. Su automóvil permaneció en el garaje. El detalle significativo que surgió de las indagaciones preliminares fue la agenda de la señora Clancy, que contenía una entrada para el 7 de agosto, 14:00, apiario Arrow, miel para la tos de Arthur. Arthur Clancy era su hijo y residía en Sacramento con su familia. Conocidos de la iglesia confirmaron que la señora Clancy había mencionado su intención de visitar la propiedad de Arrow. Stella Whitman, una compañera de iglesia, declaró lo siguiente: "Mabel me dijo que había oído que la miel de Arrow era eficaz para las enfermedades respiratorias. Su hijo Arthur sufría de bronquitis crónica. Era escéptica ante tales afirmaciones, pero estaba lo suficientemente desesperada como para investigar". A diferencia de las desapariciones anteriores, la ausencia de la señora Clancy provocó la inmediata preocupación de la comunidad y la intervención oficial. El sheriff Martin Reynolds autorizó una búsqueda exhaustiva de las zonas entre la residencia de los Clancy y la propiedad de Arrow. Los equipos de búsqueda no encontraron rastro de la señora Clancy. El 10 de agosto,
Los agentes entrevistaron formalmente a Cyrus y Alva Harrow. Según el informe oficial, ambos reconocieron la visita de la señora Clancy, pero afirmaron que ella salió de su propiedad aproximadamente a las 15:30 tras haber comprado 2 frascos de miel. No se proporcionó recibo ni comprobante financiero de esta transacción. Los Harrow declararon que la señora Clancy mencionó sus planes de visitar los campos de alfalfa donde su difunto esposo había trabajado como supervisor de campo. El caso dio un giro crítico cuando Thomas Greaves, un joven investigador del condado con experiencia en microbiología, fue asignado a la investigación el 12 de agosto. Greaves, de 31 años, había trabajado previamente en un laboratorio de investigación de la Universidad de Stanford antes de incorporarse al Departamento de Investigación del Condado. Su nombramiento para el caso se produjo a petición expresa del Sheriff Reynolds, quien reconoció los posibles aspectos científicos de la investigación. Greaves abordó el caso metódicamente, comenzando con un registro exhaustivo de la residencia de la señora Clancy. En el armario de su cocina, descubrió un frasco sin abrir de miel Harrow, comprado durante una visita anterior aproximadamente 6 meses antes. El frasco tenía una etiqueta manuscrita con la leyenda cosecha de primavera, mezcla calmante. Este descubrimiento proporcionó a Greaves su primera evidencia física. Inmediatamente obtuvo la muestra de miel para su análisis de laboratorio, utilizando equipo de la oficina del médico forense del condado. Sus hallazgos preliminares, documentados en las notas de su caso con fecha del 14 de agosto, indicaron propiedades inusuales. La muestra presenta una viscosidad extraordinaria y una coloración ámbar incompatible con la miel estándar de alfalfa o de flores silvestres. El examen microscópico revela partículas orgánicas no identificadas suspendidas en el medio. Más significativamente, cuando Greaves probó la miel en ratones de laboratorio, observó un marcado efecto sedante, seguido de una parálisis temporal de las extremidades traseras. Esta reacción se produjo aproximadamente 20 minutos después de la ingestión y persistió durante unos 40 minutos. Greaves amplió su investigación contactando con el departamento del profesor Vidal en Berkeley y obteniendo copias de las notas de investigación del botánico sobre compuestos paralizantes presentes en ciertas especies vegetales. Estas notas mencionaban similitudes entre los paralizantes de origen vegetal y el veneno de ciertas especies de abejas africanas. Thomas Greaves estableció un laboratorio temporal en la oficina del médico forense del condado el 15 de agosto de 1937. Su formación científica le permitió realizar análisis detallados más allá de los procedimientos de investigación estándar. Greaves creó inicialmente un catálogo exhaustivo de los hechos conocidos. 3 personas habían desaparecido tras el contacto con el colmenar de Harrow. La evidencia física se limitaba a las fotografías de Garland Ted de la sección real y a la muestra de miel de Harrow de la residencia de la señora Clancy. Utilizando recursos del condado, Greaves obtuvo muestras adicionales de miel de otros productores locales para compararlas. El análisis microscópico estándar reveló diferencias significativas entre la miel de Harrow y las demás muestras. El producto de Harrow contenía estructuras orgánicas no identificadas de aproximadamente 5 micras de diámetro, suspendidas en el medio. El análisis químico realizado el 17 de agosto identificó trazas de un compuesto estructuralmente similar a la apitoxina, el componente principal del veneno de abeja. Sin embargo, este compuesto presentó variaciones moleculares inconsistentes con el veneno común de la abeja melífera. En sus notas de laboratorio, Greaves escribió: el compuesto parece ser una forma modificada de la apitoxina con propiedades de bloqueo neuromuscular mejoradas. Origen desconocido, posiblemente derivado de especies de abejas no autóctonas. Greaves planteó la hipótesis de que Sarah Harrow había logrado criar o modificar abejas para producir miel con compuestos paralizantes. Esta teoría coincidía con el testimonio de Harold Jenkins sobre los experimentos de cría de Harrow y la sección real de colmenas distintivas. El 18 de agosto, Greaves entrevistó al Dr. Samuel Wilson, el médico de Orland que supuestamente recetó miel de Harrow a sus pacientes. Wilson confirmó haber recomendado el producto para afecciones nerviosas, afirmando: la miel produce un suave efecto sedante beneficioso para la ansiedad y el insomnio. No observé reacciones adversas en pacientes que consumieron pequeñas cantidades. Al ser interrogado sobre sus posibles efectos paralizantes, Wilson se mostró sorprendido y admitió desconocer tales propiedades. Le proporcionó a Greaves los nombres de 3 pacientes que habían usado miel de Harrow con fines medicinales.
Las entrevistas con estos pacientes revelaron informes consistentes de debilidad muscular y dificultades de coordinación tras consumir grandes cantidades de miel. Graves desarrolló una teoría científica. Cyrus Harrow había creado una colonia de abejas especializada que producía miel con propiedades paralizantes. Esta miel, consumida en cantidad suficiente, podía inmovilizar temporalmente a un individuo. Esta condición propiciaría el daño, dejando mínimas señales de lucha o resistencia. Para comprobar esta teoría, Graves necesitaba acceder a la propiedad de Harrow, concretamente a la sección real visible en las fotografías de Tate. El 20 de agosto, presentó una solicitud formal de orden de registro al juez Howard Blackwood. La solicitud detallaba sus hallazgos científicos y la conexión entre las desapariciones y el conmenar de Harrow. El juez Blackwood denegó la solicitud de orden judicial, alegando pruebas insuficientes de actividad delictiva. Señaló que las curiosidades científicas en la producción de miel no constituyen causa probable para sospechar daños a personas desaparecidas. Esta respuesta judicial reflejó la limitada comprensión de las pruebas forenses en las jurisdicciones rurales durante este periodo. Sin desanimarse, Graves desarrolló un enfoque de investigación alternativo. El Festival Anual de la Miel de Orland se programó para el 28 de agosto. Este evento tradicionalmente atraía a apicultores de toda la región, incluyendo, en años anteriores, a los hermanos Harrow. Graves propuso una operación para observar a los Harrow durante el festival y, posiblemente, obtener muestras de la sección real mientras la propiedad estuviera vacía. El sheriff Reynolds autorizó la operación con reticencia, anotando en los registros departamentales: las teorías del investigador Graves parecen especulativas, pero justifican recursos limitados dado el preocupante patrón de desapariciones en esta jurisdicción. El Festival Anual de la Miel de Orland comenzó el 28 de agosto de 1937 en el recinto ferial del condado. A pesar de la preocupación de la comunidad por las recientes desapariciones, la asistencia se mantuvo considerable, con aproximadamente 500 visitantes registrados. Thomas Graves se situó cerca de la entrada del festival a las 9 de la mañana para observar la llegada de los participantes. A las 10:17 de la mañana, observó la llegada de Alva Harrow, quien transportaba varias cajas de tarros de miel especiales para la competencia cerrada de jueces del festival. Cabe destacar que Cyrus Harrow no acompañó a su hermana. La participación de Elva en el concurso contradecía el patrón establecido de aislamiento de los Harrow respecto a los eventos comunitarios. Graves interpretó esta desviación como potencialmente significativa. Los registros del festival confirmaron que los Harrow no habían participado en el concurso desde 1932. A las 10:45 de la mañana, Graves ordenó al agente Franklin Moss que mantuviera la vigilancia de Alva Harrow mientras él y el agente Walter Simmons se dirigían a la propiedad de Harrow. Llegaron a las 11:22 de la mañana y no observaron señales de ocupación. La puerta principal permaneció cerrada. Sin una orden de registro, Graves limitó sus acciones iniciales a la observación legal desde una propiedad pública. Utilizando binoculares desde la carretera adyacente, notó un aumento de actividad alrededor de las colmenas de la sección real. La población de abejas parecía considerablemente mayor que en otras secciones del colmenar, con patrones de vuelo distintivos concentrados alrededor de colmenas específicas. A las 11:57 de la mañana, Graves observó humo saliendo de la chimenea de la residencia Harrow, lo que indicaba que estaba ocupada a pesar de la presencia de Elva en el festival. Esta observación confirmó su sospecha de que Cyrus Harrow permanecía en la propiedad. Graves reconsideró sus opciones de investigación. Sin autorización legal para entrar en la propiedad, determinó que contactar con Cyrus Harrow podría proporcionar evidencia observable o cooperación voluntaria. Él y el agente Simmons se acercaron a la puerta principal y anunciaron su presencia oficial. Tras varios minutos, Cyrus Harrow salió de la residencia. Según el informe oficial de Graves, Harrow parecía agitado y desconfiado, cuestionando su presencia sin su hermana. Cuando se le informó que deseaban hablar sobre los casos de personas desaparecidas, Harrow declaró: «Ya le he contado a su departamento todo lo que sé sobre esas personas. No tengo nada más que añadir». El momento crítico llegó cuando Graves mencionó específicamente su análisis científico de la muestra de miel de la residencia de la señora Clancy. Ante esta referencia, la actitud de Harrow cambió notablemente. El informe complementario del agente Simmons describió agitación física visible y temblores involuntarios en las manos en la respuesta de Harrow.
Arrow interrumpió la conversación abruptamente, indicando que necesitaba atender las colmenas activas. Al darse la vuelta para marcharse, Graves observó lo que parecía ser tierra recién removida cerca del taller, a unos 50 metros de la residencia principal. Esta observación, sumada a la reacción de Arrow al análisis de la miel, impulsó a Graves a solicitar comunicación urgente con el sheriff Reynolds. El agente Simmons regresó a la ciudad mientras Graves vigilaba la propiedad desde posiciones estratégicas. A la 1:42 de la tarde, el sheriff Reynolds llegó con 4 agentes adicionales y el juez Blackcoat, quien había reconsiderado la solicitud de orden judicial basándose en las observaciones de Graves. El juez emitió una orden de registro limitada para los terrenos exteriores de la propiedad de Arrow. El equipo policial entró en la propiedad a las 14:05. Cyrus Arrow, al observar su aproximación, se retiró a la sección real del colmenar. Cuando se le ordenó detenerse, abrió varias colmenas, perturbando deliberadamente las colonias de abejas. Lo que siguió quedó documentado en múltiples declaraciones de agentes. Las abejas liberadas exhibieron un comportamiento agresivo inusual, formando enjambres coordinados en lugar de dispersarse aleatoriamente. 3 agentes sufrieron múltiples picaduras y reportaron síntomas inmediatos de parálisis localizada. El sheriff Reynolds y el agente Morris aseguraron a Cyrus Harrow mientras los agentes afectados se retiraban de la propiedad. Graves, protegido por un traje de apicultor prestado de una granja vecina, examinó la zona de tierra alterada cerca del taller. La excavación de este sitio reveló restos humanos que posteriormente se identificaron como Jonathan Riddle. Excavaciones posteriores descubrieron 2 tumbas adicionales con los restos de Garland Tate y Mabel Clancy. El examen forense indicó que las 3 víctimas fallecieron por insuficiencia respiratoria, compatible con una intoxicación paralítica grave. La investigación de la residencia y el taller de Arrow arrojó una extensa documentación sobre las actividades de Cyrus Harrow. Diarios que datan de 1929 detallan sus experimentos cruzando abejas europeas con especímenes importados de África y Brasil. Sus notas describen un esfuerzo sistemático para desarrollar abejas productoras de miel con compuestos protectores mejorados que asegurarían la selección natural mediante la eliminación de las indignas. El examen científico de las colmenas de la sección real confirmó las teorías de Graves. Las colonias especializadas producían miel que contenía variantes concentradas de apitoxina con potentes propiedades paralizantes. Los análisis de laboratorio compararon estos compuestos con los encontrados en los cuerpos de las víctimas. Cyrus Arrow fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato. Elba Arrow, detenida en el recinto del festival, fue inicialmente acusada de complicidad, pero posteriormente demostró su limitado conocimiento de las actividades de su hermano. Sus cargos se redujeron a cambio de su testimonio. Los archivos del caso incluyen la única declaración de Cyrus Harrow a los investigadores: mis abejas son el instrumento de la ley natural. Ellas determinan quién es digno de consumir sus dones. Yo simplemente creí las condiciones para el juicio de la naturaleza. El enfoque científico de Thomas Greaves en la investigación representó una aplicación temprana de la entomología y la toxicología forenses en la investigación criminal. Su documentación del caso se utilizó posteriormente en materiales de capacitación para la recién creada división de laboratorio de la FBI. El colmenar de Arrow fue destruido por orden judicial el 30 de septiembre de 1937. Se implementaron protocolos especiales para eliminar las colonias de abejas modificadas sin contaminar el medio ambiente. Muestras de las colmenas y la miel se conservaron en el almacén seguro del Departamento de Agricultura Estatal para documentación científica. El caso de la cosecha de miel, como se lo conoció en los círculos policiales, sentó precedentes importantes para la integración de metodologías científicas en las investigaciones criminales rurales.